Somos la Tucumana de Mañana, te acompañamos como siempre en la 95.9 y hace un ratito compartíamos detalladamente, ¿no?, los puntos que marcó el INDEC con respecto a la inflación del mes de septiembre, y decíamos que uno de los puntos que más aumentó está vinculado con educación. Por eso nos preguntamos cuál es la situación en Tucumán relacionado con los colegios privados, cuotas y en esta época también matrícula, porque los papás ya deben empezar a pagar las matrículas o hacerlo en cuotas. ¿Cuál es la situación? Por eso ya estamos en contacto con Daniel Nacuse, que es delegado episcopal de educación. ¿Cómo le va, profesor Daniel? Un gusto saludarlo. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, un gusto también de mi parte. Le digo profe porque fue mi profesor en la facultad. Un gusto saludarlo, profesor. Hablando de esta situación puntual, ¿no?, de los números que ha marcado el INDEC, ¿cómo se refleja en los diferentes colegios? Si hablamos de las cuotas. Sí, te cuento. En el mes ahora de octubre hemos aconsejado un aumento del 4 al 7. Recordemos que los salarios que se pautaron allá en el mes de julio han previsto aumentos para los salarios docentes todos los meses. Es decir, todos los meses el salario docente crece un poquitito. Dos son los criterios que usan. Uno es un porcentual fijo, que está determinado por algunos meses, y en otros meses la suma de lo que da el índice de precio al consumidor, de la inflación. Sí, sí. Entonces, nosotros, para poder hacerlo más llevadero y también para cuestiones incluso organizativas nuestras, hemos decidido que no aplicamos todos los meses, sino cada 2 meses aplicamos, para que pueda haber más facilidad para los padres. De 4 a 7 es lo que hemos aconsejado, aunque hay también un sector de la gestión privada que utiliza por ahora una resolución que es la 419, que calcula de otra manera. Por eso puede haber variaciones, digo, para la audiencia que por ahí mira la boleta del mes de octubre y dice, che, pero está más allá del 7. Bueno, es posiblemente que en este colegio están usando otro sistema de cálculo. Y a su vez estamos hablando con el secretario de Educación para lograr alcanzar un sistema de bandas que sea el Estado el que la vaya poniendo, ¿no? Eso es lo que tenemos por ahora. Daniel, sobre los índices de morosidad, una vez hablamos con representantes del gremio de SADOP y nos decían los docentes que se había registrado en algunos colegios, más que en otros por supuesto, pero sí en líneas generales, un alto nivel de morosidad. Se está regularizando eso, pudieron poner al día a los papás lo que estaban debiendo, porque eso repercute después en el funcionamiento del colegio, el salario. Me imagino que le genera también una rueda ahí de quedarse atrás con algunas cuestiones elementales para el funcionamiento de las escuelas, de los colegios. Entiendo, buen día Franco, ¿cómo estás? El tema es así, nosotros no hemos logrado todavía superar esa situación de morosidad, que este año es, como te compartieron las personas del gremio, más alta de lo habitual, de lo histórico. En algunos colegios está incluso superando el 50% de morosidad, lo cual nos preocupa gravemente para la continuidad. En segundo lugar, la rueda esa que hablabas ahí, intentamos cubrir en primer lugar el salario de bolsillo de los docentes, que nos parece que es la prioridad 1, lograr cumplir con los docentes, y eso tal vez en algunas instituciones ha llevado a tomar planes de AFIP. Viste que AFIP o ARCA ahora, todo lo que es el sistema jubilatorio o el sistema de obras sociales, te permite hacer planes, eso es legítimo. El problema es que de pronto empezás a acumular planes y la suma de todo eso, los 16 y los 26, que son los 2 días en que pasa ARCA por el sistema, vos tenés que tener un muy buen monto, porque empezás a adquirir mucha deuda. Entonces, tenés deuda hacia afuera de los padres y vos tomás deuda con AFIP. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es que no estamos viendo posibilidades a veces reales de dar vuelta a esta situación si no hay un compromiso de parte de los padres de poner en primer lugar la educación, ¿no? Creo que va a ser un año muy complicado en la gestión de la matrícula. Bueno, justamente le iba a preguntar de eso, ¿cómo viene el panorama? Porque bueno, a partir de esta altura del año, muchos papás ya tienen que empezar a pagar la matrícula o a señarse, que en algunos colegios le dan la posibilidad de que también lo puedan hacer en cuotas, o tal vez algunos padres ya han comunicado que los van a sacar a los hijos por el tema de la morosidad y bueno, por la situación. ¿Cuál es el panorama? El panorama es, primero que sí, en agosto muchos colegios hemos empezado, agosto, claro, 5 cuotas.
el tema de matrícula para poder ayudar a los padres. La matrícula, El primer perdón, dato profesor, sí. es como el doble de la cuota, algo así. La norma dice sí. que vale la matrícula 2 veces el valor de la cuota de diciembre, que todavía no sabemos cuál es su monto exacto. Claro, claro. Lo vamos a saber cuando tengamos que aplicar los índices de inflación y todos estos cálculos que te decía anteriores, sí, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a saber ahí, en diciembre mismo. Entonces, por ahora sí se va pagando en 5 cuotas un anticipo, y normalmente la quinta es el ajuste último que hacemos en diciembre para cerrar el valor que corresponde a la matrícula. Lo vemos también complejo porque históricamente en agosto empezaba un proceso de recuperación. Eso siempre pasaba. Junio, julio era el lugar más bajo de recaudación de los colegios, y después desde agosto empezaba la recuperación porque todos empezamos a mirar ya la necesidad de ponernos al día con la deuda que traíamos y la necesidad de matricular para el año posterior. Claro. Este año solo el núcleo duro que venía pagando ha podido también subirse al tema de anticipar las cuotas, lo cual implica que también ahí tenemos como, no una morosidad porque no está vencido, pero sí indudablemente una merma de los recursos, y todo eso va a chocar, es como un río que va a encontrar su pared en diciembre. Claro. Y entonces ahí vamos a tener una gestión de deuda muy conflictiva, muy difícil. Creo que, si me permite, la invitación es que entre todas partes nos sentemos a charlar antes, porque si no, en diciembre la situación es muy tensa y muy difícil. Daniel, con respecto a la morosidad, ¿no? A los papás o las mamás que están debiendo varias cuotas, ¿tienen un mecanismo institucionalizado respecto a forma de refinanciación o algún tipo de mecanismo para que los papás se pongan al día, o eso lo decide cada colegio? Eso lo decide cada colegio. En realidad es una de las áreas en la que mayor libertad hay. Hay colegios que bueno, tienen un sistema, tal vez también tienen un mercado social o sirven a una clase social que puede de alguna manera tener más holgura, y en ese sentido poder pagar deudas altas todas juntas. Los que estamos en los lugares que por ahí son más vulnerables, o que estamos sirviendo a las comunidades más barriales o del interior, claro, sabemos que el desafío de gestionar implica conseguir, por ejemplo, algún banco que pueda financiarte en las tarjetas hasta 3 meses sin interés. Lo habíamos logrado hasta antes de la debacle de hace un mes. Nos habían ofrecido que lo íbamos a tener, y bueno, echaron marcha atrás porque no pueden sostener, no hay una certidumbre. Creo que todos estamos esperando el post 26 de octubre para saber cómo se va a ir acomodando la economía, ¿no? Y Daniel, hubo migración del sistema privado al público, se fueron muchos papás, sacaron a sus hijos de los colegios por no poder sostener la cuota. ¿Tuvieron esa situación también? Claro, lo que tenés, eso también es importante. Creo que siempre es algo que hay que meditar mucho y buscar otras herramientas. Yo por lo menos creo que el Estado debería brindarnos alguna otra herramienta. Lo que pasa es que cuando vos ya has hecho ingresar a tu hijo en marzo de un año en el ciclo lectivo, claro, las instituciones no tenemos posibilidad alguna de cobros compulsivos. No soy un canal de cable ni el servicio de energía eléctrica que llegada a una mora alta te quito el servicio. Eso es imposible. Que eso es lo que en definitiva tienen como herramienta última estas empresas. Nosotros, dentro del servicio educativo, alguien que se matriculó, hasta que no termine el año, lo tenés sentadito ahí. Por eso se acumula tanta deuda, muchas veces, porque hay como un abuso y una falta de conciencia sobre esa situación. Los papás no migran durante el año. Claro, lo que va a haber es ahora, cuando sea diciembre, el cierre de negociaciones difíciles, y ahí tendremos que ir diciéndole, Pero le ha bajado la matrícula, por ejemplo, a finales de 2024, para comienzo de 2025, por ejemplo, ¿le ha bajado la matrícula? Sí, ahí sí. Sí, en ese momento ya hubo una merma de matrícula en varias instituciones. Se nota mucho en donde es como un proceso, no del sistema de gestión, sino si es una pirámide, como la pirámide social, los que iban a colegios más caros no es que se van al sistema de gestión estatal, bajan un escalón en eso, migran hacia otros colegios, pero se mantienen dentro del sistema privado. Por donde se ve el egreso del sistema privado son por los colegios en donde somos
los colegios más baratos, los que tenemos más aporte estatal, y bueno, hay muchos papás que no pueden ya sostener ni eso, se están yendo. El otro día me hacía mucha gracia, porque en Le Monde Diplomatique, que es un mensual muy interesante de política, nombraba justamente el tema de los colegios parroquiales y cómo muchos papás de los sectores más vulnerables, más populares, nos optan, porque somos dentro del proceso de educación, aquellos que ofrecen una gestión privada con una serie de elementos que son importantes y por ahí con uñas y dientes se agarran a nosotros. En eso también sabemos que hay mucha gente que hace un enorme esfuerzo y sigue sosteniendo su aporte para permanecer dentro del sistema de los parroquiales, ¿no? Profe, usted también, ¿hasta cuándo se puede pagar la matrícula? Una vez que venza esto, también uno puede tener un panorama con respecto a la situación de lo que se viene. Sí, ese tema es complejo en el sentido de, hay un primer lugar que es diciembre de este año. Eso cada colegio va determinándole a los padres hasta cuándo debe pagar la matrícula. No tenemos una norma escrita sobre cuál es la fecha definitiva. Lo que pasa es que normalmente es hasta diciembre para poder hacer reserva de asiento, poder regularizar la deuda o parte de la deuda, y después el compromiso de enero-febrero, y ahí es a donde en febrero sí ya se cierra el proceso. Muy bien. También consultarle, profesor, ¿cuál es la situación de distintos colegios? ¿Hay algunos que han planteado una situación de posible cierre, como pasó en otras provincias? Por ahora no hemos tenido, Anita, ningún aviso dentro de las cámaras de algún colegio que nos diga estoy muy mal, no estoy pudiendo, voy a tener que cerrar. No hemos sentido eso, honestamente. En ninguno de los 3 cámaras he escuchado yo eso, y hemos estado charlando, digamos, cómo estamos económicamente, pero no se avisoró. Hace 2 años o 3 se sintió más el tema. Daniel, no recuerdo textualmente cómo lo dijo, pero recién había mencionado esto, la necesidad o lo importante que sería para ustedes también las herramientas del Estado. ¿A qué se refiere específicamente o qué podría aportar el Estado, si ya han tenido conversaciones con alguien del Ministerio para poder subsanar un poco esta situación de poder seguir sosteniendo operativamente los colegios? Son varias. Una primera que ya está como herramienta, lo que pedimos es que la cumplan, es que la norma, el sistema de educación de gestión privada está regido por una norma que es el decreto 2191. Ese decreto ya prevé cómo debe ser el aporte estatal. Ese aporte hoy no se está cumpliendo como dice la norma. Entonces, lo primero que decimos es cumplan eso, para que nosotros no tengamos que trasladar los costos a los padres, porque eso es lo que ha pasado desde hace ya fácilmente 15 o 20 años, principios del 2000, en la salida de la crisis del 2001. El sistema cambió, recordemos que ahí en el 97 se había traspasado de la nación a la provincia, y entonces hay provincias, imagínate lo que es la gestión privada en Capital Federal, con los recursos que tiene Capital Federal y el sistema que tiene Capital Federal como gestión privada, contra o comparado con el sistema de gestión privada de Tucumán. Entonces uno se da cuenta que hay unas diferencias sustanciales, y cuando han traspasado a las provincias han tenido que asumir todo un peso económico muy grande, y una de las respuestas ha sido, lo que estaba dado ya después no se dio más. Sin embargo, se ampliaron la cantidad de horas que tenemos que dar. Estamos ahora en un proceso de reconversión del secundario, por ejemplo, que está afectando a todo el sistema de gestión privada. Para que vos tengas una idea, si vos tenías 2 divisiones, la A y la B, ahora has aumentado casi 30 horas. Esas no se las pagan, no nos las da el Estado, hay que trasladarlo a las cuotas de los padres. Los técnicos tampoco nos pagan el último año, los nivel superior 2 años. Es una primera herramienta, cúmplase la ley, que sería ya muy bueno. Lo segundo es poder tener, con respecto a los padres, una mayor presión legal con esto de la mora. Es decir, construir un sistema en el cual los papás, así como tienen todo el derecho de que sus hijos se eduquen dentro del sistema de gestión privada, puedan también tener obligaciones. Porque cuando vos tenés un papá que encuentra de pronto muy sencillo matricularlo al nene, pagarte la matrícula y después dejártelo sin pagar todas las cuotas, y sabe, porque ya lo saben los padres,
que hasta final de año no te lo van a tocar, no lo puedes hacer, además no corresponde, los nenes no tienen por qué pagar la situación de los padres. Pero ahí debería haber alguna norma que implique algún otro tipo de peso, de sanción. Una intimidación judicial, dice usted. ¿Hay intimidación? Porque en el fondo también... ¿Hay intimaciones judiciales? No, ¿hay intimaciones judiciales? ¿Se hace eso? ¿Se puede hacer cuando hay una mora extendida? Sí, pero nosotros usamos cartas documento, en particular cuando ya la mora es tan sustancial que realmente uno entiende que es como que o se ríen de uno o simplemente dijeron ni me importa y entonces pues no siguen avanzando. Ahí sí uno hace intimaciones con cartas documento, más que nada para decir te corto el vínculo, porque de última la herramienta que tenés es esa. Te voy a cortar el vínculo, llevas 2 años sin pagarme, no va a entrar nadie más. Desgraciadamente es así. No es bueno ni es lo más lindo que nos pasa en el sistema. Puedo contar cosas mucho más bonitas de gente que trabaja, bueno, antes era mucho más común vendiendo los diarios, gente que tiene apenas una verdulería o que trabaja en gente del Estado, u hoy mamás solteras que tienen solo el plan y que ellos destinan ese dinero para que la escuela se mantenga. Pero tienen una clara conciencia que cuando no cumplen, a quien no le cumple en primer lugar no es al colegio, es al hijo. Eso hay papás que no lo perciben. Ellos piensan que no es así y no, están golpeando duramente la educación de su hijo, porque todos los proyectos que tenemos que desarrollar, imagínate lo que tenemos de bullying, de tecnología, de inteligencia artificial, todo eso necesita recursos. Claro, no, y se vamos entiende. A una escuela que... Se entiende, profesor, que el establecimiento necesita el dinero para pagarle a los docentes para hacer frente a todo, y bueno, pero también, y sí, las familias están pasando momentos muy complejos, ¿no? Y eso tal vez se pueda saber a partir de diciembre o marzo, cómo va a ser la situación en cuanto a las matrículas. Usted nos decía que puede ser un punto de inflexión el día después del 26 de octubre. El punto, cuando lo dije, es porque hay una serie de variables que a todos nos preocupan y es a dónde puede irse la economía después del 26 de octubre. Entonces eso, por ejemplo, nosotros venimos manejando un esquema para poner las cuotas que contemplaba una proporción, lo que gastamos para los costos laborales, lo que gastamos en todos los otros costos. Todos esos otros costos que implicaba la papelería, la energía eléctrica, el mobiliario, la recuperación de la infraestructura, que por ahí uno tiene que cuidar, el techo la canaleta, bueno, 1000 pequeños detalles de una casa que es gigante, tenía una proporción. Pero hoy en día lo que es el servicio de energía eléctrica, lo que es papelería, lo que es tecnología, han quedado tan lejos de las capacidades reales para ese porcentual que ha hecho variar la ecuación. Por eso nos está costando tanto. Nos está costando mucho sostener todo a la vez, porque partimos de un esquema que es distinto al que hoy está actuando. Y si ese esquema se puede alterar todavía más, si es que la economía no encuentra su rumbo después de las elecciones, ¿no? Claro. A eso me refería. Sí. Y sí comparto con vos, Anita, el tema de las dificultades. Sí. Nosotros que por ahí vivimos o servimos a las comunidades que son, como te decía, así el último escaloncito antes de la gestión estatal, y no porque la gestión estatal sea mala, por favor, no estoy comparando eso, sino por las cuestiones de las opciones de los padres, nos damos cuenta que todo lo que ha sido el voucher educativo como propuesta no está ni bien implementado ni bien justificado. ¿Funcionó acá solamente en Tucumán, profesor, ahora que lo toca el tema de los vouchers educativos? Porque hubo quejas en algunos colegios que muchos papás no pudieron acceder, no le salía el tema de los vouchers educativos del gobierno nacional como ayuda a los padres. Hubo quejas en muchos colegios, en muchos papás que no pudieron ser implementados. ¿Usted qué sabe? Totalmente de acuerdo. Nosotros, por eso, para mí ha sido un sistema tal vez bien intencionado, pero muy fallido en orden a pensado desde otras realidades. Yo entiendo mucho que la Argentina necesita ser cada vez más federal y establecer como miradas. No es lo mismo la región pampeana que la región del norte, no es lo mismo la región del norte que la de Cuyo. Tenemos que regionalizar varias cuestiones, pero más allá de eso, en la implementación se tardó muchísimo. Estamos todavía en la etapa de revisión de algunas cosas. Segundo,
nos piden una información que no guarda coherencia con respecto a lo que ellos esperan. Cuando largaron el voucher, nosotros tenemos que informarles cuál es el estado de morosidad de los padres. Pero eso no está significando, y como consecuencia puede tener que no le entreguen de nuevo. Pero eso no significa que el papá no me haya entregado de la plata el voucher. Porque cuando lo entregaron era tan tarde que ya veníamos como con 4 o 5 cuotas atrasadas, y ellos entregan el 30% de una cuota. Claro. Imagínate, necesitamos 3 entregas para cubrir una cuota. Claro. Entonces, capaz que el papá cumplió, le entregaron la plata, él la transfirió a nosotros y todo lo demás, y después cuando yo le doy la información, ellos interpretan que el papá no usó la plata para lo que correspondía, y no es así, es un problema de cómo aprecian las cosas. Claro. Y eso se soluciona cuando la gestión no está a 1.600 kilómetros. Exactamente. Cuando la gestión está aquí. Estamos Entonces, lejos de Buenos Aires. En ese sentido, no había dónde ir a reclamar. Claro, en ese sentido, claro, estamos todavía sometidos a un esquema en donde queremos una nación grande, pero disponemos de pocos recursos las provincias. El sistema federal anterior que tenía, me refiero antes de la transformación del 2001, que tenía un Ministerio de la Nación, que tenía escuelas, que funcionaba mucho mejor, pero porque tenía territorio. Hoy tenemos un ministerio que no tiene escuelas. Esa cosa sí es muy rara. Claro. Y han transferido todas las escuelas, todos los regímenes educativos y todos los costos a las provincias. Y entonces vos depende de cuál provincia sos para ver cuál es o cómo termina siendo el servicio educativo. Aún así, gracias a Dios existen héroes, como esta directora que hemos tenido nosotros en Burruchaco, ¿no es cierto? Que ha sido capaz de gestionar con los pocos recursos que se tiene un sistema de calidad al punto que ha participado en concursos internacionales. Entonces vos decís, sí se puede hacer, pero cuando se gestiona territorio, no cuando se determina desde una oficina que no sabe a quién está mandando las cosas. Sí, prácticamente fue un fracaso el sistema de vouchers, sin lugar a dudas. Sí, profesor, le mando un abrazo grande, gracias por este tiempo y bueno, lo vamos a contactar para ver cómo continúa toda esta situación ya de cara a fin de año. ¿Cómo no? Estamos aquí dispuestos, también queda pensar inteligencia artificial, los vínculos en los chicos. A mí a veces me preocupa esa imagen que tengo de que termino siendo gente de arzobispado, que tenemos que tener otra palabra y otra propuesta y solo hablo de economía, que también es necesario, ¿no? Pero no es lo único. Creo que la educación, gracias a Dios, es la clave para transformar el mundo. Así es. Así que hay que seguir apostando a eso. Muchas gracias, profesor. Le mandamos un abrazo desde aquí de La Tucumana. Chao, Ani. Que anden bien. Chao, Franco. Hasta luego. Hasta luego. El profesor Daniel Nacuz, él es delegado episcopal de educación. Bueno, te confirmaba, Franco, el tema de la merma en la matrícula en el año 2024, así se arrancó el año 2025. La morosidad en los colegios es realmente altísima. Antes muchos papás estilaban pagar por adelantado la cuota y eso también le daba un respiro a los colegios para afrontar determinados gastos. Eso prácticamente no existe. Se va pagando, el que no debe lo va pagando mes a mes, en líneas generales. El tema de la matrícula todavía no puede haber un parámetro con respecto al próximo año, pero hay muchos papás que en agosto ya tendrían que haber empezado a pagar. Por una cuestión de cuotas, porque te lo hacen en cuota o para asegurar. Antes era una locura, antes tenía que pagar lo antes posible para asegurar el banco de tu hijo. Claro, yo no sé si escuché mal o dijo que el tema de la matrícula este año tiene que esperar hasta diciembre, no me recuerdo. Claro, es por el tema del valor. O sea, en teoría son 2 cuotas. Si vos pagás, por ejemplo, si la cuota de tu hijo sale 100 lucas son 200. Exacto. Y lo que decía es que están actualizando mes a mes, mensualmente, los salarios docentes. Exacto. Y cada 2 meses actualizan automáticamente la cuota, pero claro, no es una actualización automática, sino que se hace un cálculo en base a los índices de inflación y de la... No, también por el salario de los docentes. Y por el salario docente se hace ahí un cálculo para actualizar también la cuota. Me quedo con esto que decía también de cerca del 50% de morosidad en algunos colegios. Es muchísimo. Pero no en una cuota, o sea, todo el año. O sea, gente que no está pudiendo pagar. Que no pagan todo el año, sí. Porque algunos pueden decir, ¿para qué mandás si no tenés? Bueno, capaz que vos cuando mandabas a tu hijo, lo mandaste toda la vida al colegio, a determinado colegio, arrancaste marzo
Y capaz la gente se quedó sin trabajo en abril, o sea, la situación es bastante compleja. particular en cada caso. Hay que analizar cada caso. Después digo, ya me voy a acomodar y no te pudiste acomodar y se te fueron acumulando las cuotas y bueno, puedes sacar a tu hijo en agosto y llevarlo a otro lado. Tenés que esperar que termine el ciclo lectivo. Bueno, esta es la situación. Y también otro punto que fue importante que dijo, el tema de los vouchers educativos del gobierno nacional fue un fracaso. Muchos que pudieron acceder no tenés dónde reclamar. Porque es algo que lo manda el gobierno nacional, hubo un problema con un número, una letra, y esto lo dijo justamente el delegado episcopal de Educación. Fue prácticamente un fracaso esta especie de ayuda que intentó dar el gobierno nacional. Bueno, nos pasamos 4 minutos de las 10, vamos a la música, tanda, ya venimos. ¿Querés escuchar tu voz en la radio? Mándanos tu audio al 3813-623-581. FM La Tucumana 959.